Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, una barra redonda se carga con fuerzas de tensión P. La barra tiene una longitud de 1.5 metros y un diámetro de 30 milímetros. Está fabricada de una aleación de aluminio con módulo de elasticidad E igual a 75 gigapascales y una relación de Poisson de V igual a un tercio. Si la barra se alarga 3.6 milímetros, ¿cuál es la disminución delta D del diámetro? ¿Cuál es la magnitud de la carga P? Vamos a ver qué tenemos. Tenemos una barra como la que se muestra aquí en la figura, que tiene una longitud de 1.5 metros. Además de esto, sabemos que tiene un diámetro de 30 milímetros. Sabemos que tiene un modo de elasticidad de 75 gigapascales y que tiene una razón de Poisson de un tercio. Se nos dice también que la barra se alarga 3.6 milímetros, es decir, tendrá una delta de 3.6 milímetros. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan el valor de la carga P y la disminución delta D del diámetro. Para resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer primero es plantear las ecuaciones que conocemos y de ahí vamos a determinar cuál sería el camino a seguir para encontrar lo que necesitamos. Tenemos nosotros la fórmula de el esfuerzo va a ser igual a la fuerza entre el área. Tenemos también que la deformación unitaria va a ser igual a la deformación entre la longitud. Tenemos también la ley de Hooke, que es el esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Además de esto, tenemos que la deformación unitaria lateral va a ser igual a la deformación lateral entre una medida lateral. Y tenemos que la razón de Poisson va a ser igual a menos la deformación unitaria lateral entre la deformación unitaria axial. Estas son las 5 fórmulas que necesitamos para este ejercicio, son las que vamos a estar usando. Tenemos que averiguar cómo le haremos para encontrar P y cómo le haremos para encontrar delta D, es decir, el cambio en el diámetro y la fuerza P. Primeramente, para la fuerza P es muy claro que ¿dónde va a salir la fuerza P? De esta. De aquí va a salir la fuerza P. Entonces, para encontrar la fuerza, necesitamos el esfuerzo y el área. El área la podemos determinar con el diámetro, que ya la tenemos, entonces vamos a considerar que esta ya la tenemos. Ahora, el esfuerzo no lo tenemos, entonces necesitamos de alguna manera encontrarlo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar con la ley de Hooke. Tenemos ya el módulo de elasticidad, pero no tenemos la deformación unitaria. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener la deformación unitaria? La vamos a obtener de aquí. Para obtener la deformación unitaria necesitamos la deformación, que sí la tenemos, que es de 3.6 milímetros, y además de esto necesitamos la longitud, que también la tenemos, que es de 1.5 metros. Entonces, utilizando estas tres fórmulas, vamos a poder encontrar la fuerza P. El paso sería primero hacer esta fórmula, luego esta y luego esta. Como lo he comentado, también podemos hacer una sustitución en cada una de las otras fórmulas para que nos quede con una sola fórmula ya todo. Es decir, nosotros podríamos despejar F y sustituir este valor ahí y sustituir este valor aquí. Voy a ejemplificar esto por si para ti se te hace un poco más fácil. La metodología que acabo de mencionar sería decir que F va a ser igual a el área por el esfuerzo. ¿Qué hice aquí? Simplemente despejé de aquí. Y entonces nosotros sabemos que el esfuerzo va a ser igual al modo de elasticidad por la deformación unitaria. Entonces, en lugar de poner el esfuerzo, ponemos el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Entonces ya tenemos esto. Y después de eso, en lugar de poner la deformación unitaria, ponemos que es delta entre L. Entonces pondríamos que esto es delta entre L. Con este procedimiento nosotros podemos sacar la fuerza. Con esta formulita que acabamos de sacar nada más con estos, podemos sacar la fuerza que es P. De cualquier forma, generalmente yo he visto que es mucho más sencillo ir haciendo una operación por una operación, porque generalmente este proceso que acabo de decir a veces cuesta trabajo. Entonces no hay problema, lo podemos hacer de uno por uno.
Para hacerlo de uno por uno, tenemos que la deformación unitaria va a ser igual a la deformación entre la longitud. Entonces tendríamos que la deformación es de 3.6 milímetros entre la longitud, que es de 1.5 metros. Como lo he mencionado, es importante que aquí tengamos la misma unidad porque vamos a estar haciendo una división. Entonces, podemos convertir esto a milímetros o podemos convertir esto a metros. Ambas cosas son válidas. Sin embargo, lo más común es que convertamos a la unidad base, es decir, en este caso, a metros. Entonces, tendríamos que esto va a ser igual a 0.0036 entre 1.5. Ahora sí, ambos son metros. Con esto tendríamos que la deformación unitaria va a ser igual a 2.4 por 10 a la menos 3. Recuerden que la deformación unitaria queda sin unidades porque aquí es metro entre metro, se nos simplifica. Ahora vamos a aplicar la ley de Hooke, que es esta. El esfuerzo va a ser igual al modo de elasticidad por la deformación unitaria. Entonces tendríamos que son 75 gigapascales por 2.4 por 10 a la menos 3. Esto nos quedaría 0.18 gigapascales. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar a la fórmula del esfuerzo y entonces aquí tendríamos que el esfuerzo va a ser igual a la fuerza entre el área. Como lo que nosotros queremos es la fuerza, entonces vamos a usar que la fuerza va a ser igual a el esfuerzo por el área. En este caso tenemos que la fuerza F es P, entonces P va a ser igual a el esfuerzo, que son 0.18 gigapascales, que serían 0.18 por 10 a la 9 pascales, que multiplica al área, que para el área del círculo tenemos que va a ser pi, que multiplica al diámetro. El diámetro lo tenemos como 30 milímetros, hay que cambiarlo a metros. En este caso, el diámetro de 30 milímetros, para cambiarlo a metros, simplemente hay que dividirlo entre 1000. Esto sería igual a 0.03 metros. Entonces tenemos que pi, que multiplica a 0.03 al cuadrado. Recuerden que la fórmula del área de un círculo con el diámetro es entre 4. Y entonces tendríamos aquí que el resultado de nuestra fuerza P es igual a 127.234 newtons, o lo que es lo mismo, 127 kilonewtons. Este sería el procedimiento para encontrar la primera de las preguntas del ejercicio. Vamos ahora para encontrar la diferencia delta D en el diámetro. Regresamos a esta parte en donde teníamos las fórmulas que usábamos para P. Ahora vamos a las fórmulas que usamos para delta D. Delta D, ¿qué es? El cambio en el diámetro, es decir, cuánto se hizo más grande o se hizo más chico el diámetro. En este caso en particular, como estamos hablando de una pieza que está a tensión, el diámetro se va a hacer más pequeño. ¿Dónde está ese cambio en el diámetro? Aquí. Esta que está aquí es el cambio en el diámetro. Entonces, para encontrar el cambio en el diámetro, necesitamos la deformación unitaria lateral y el diámetro. En este caso en particular, sí tenemos el diámetro, pero no tenemos la deformación unitaria lateral. Entonces, ¿qué podemos hacer? La podemos obtener con la razón de Poisson. En este caso, hace rato calculamos lo que era la deformación unitaria. La calculamos en nuestro primer paso para resolver el ejercicio. Entonces, ya tenemos la deformación unitaria. Además de eso, tenemos la razón de Poisson, que es 1/3. Entonces, con esto podemos calcular la deformación unitaria lateral y es lo que vamos a hacer. Entonces, nuestro primer paso será calcular la deformación unitaria lateral con la fórmula de la razón de Poisson. Despejamos, tenemos que la razón de Poisson va a ser igual a menos la deformación unitaria lateral entre la deformación unitaria. Y despejamos de aquí, tendremos que la deformación unitaria por la razón de Poisson va a ser igual a menos la deformación unitaria lateral. En este caso es lo que necesitamos, entonces vamos a calcularlo. Tendremos que la deformación unitaria lateral va a ser igual a menos la deformación unitaria por la razón de Poisson. Si recuerdan ustedes, la deformación unitaria nos había salido de 2.4 por 10 a la menos 3.
Recuerden que las deformaciones unitarias no llevan unidades. Tenemos el menos de la fórmula y vamos a multiplicarlo por la razón de Poisson, que es de 1/3. Con esto tendríamos que la deformación unitaria lateral sería igual a menos 8 por 10 a la menos 4. Con esto, ahora pasamos a esta, que es donde encontraremos el cambio en el diámetro. Y entonces tenemos que la deformación unitaria lateral va a ser igual al cambio en el diámetro entre el diámetro. De aquí despejamos y tendremos que delta va a ser igual a la deformación unitaria lateral por el diámetro. Entonces tendríamos que delta va a ser igual a menos 8 por 10 a la menos 4, que multiplica al diámetro, que es de 30 milímetros. Cabe mencionar que en este punto no es necesario que cambiemos los milímetros a metros, porque lo que queremos es un cambio en el diámetro. Lo podemos expresar correctamente tanto en milímetros como en metros. Pero como lo he comentado en anteriores ocasiones, si te cuesta trabajo distinguir cuándo hay que cambiarlo y cuándo no, tampoco pasa nada si lo cambias siempre. Si todas las veces que estás manejando unidades las cambias a la unidad base, tus ejercicios van a salir correctamente. Tendríamos que el cambio en el diámetro sería igual a menos 0.024 milímetros. ¿Por qué nos sale menos? Recuerden que por convención de signos se considera que cuando el objeto se hace más pequeño o la deformación hace que el objeto sea pequeño, entonces consideramos esa una deformación negativa. Cuando el objeto se hace más grande, se considera una deformación positiva. Este objeto, como está a tensión, lateralmente se hace más pequeño, es decir, se hace más delgado. Por eso tenemos una deformación negativa de 0.024 milímetros. El cambio en el diámetro es de 0.024 milímetros. Esta sería la segunda respuesta del ejercicio. Hasta aquí tenemos el procedimiento para resolver el ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.